contiende contra Ortiz Rubio. Y dicen que es el primer fraude, que es muy evidente porque Vasconcelos era muy conocido y Ortiz Rubio era básicamente un desconocido para todos y aún así gana la elección. Aquí es también muy fácil señalar que cuando esto sucede, se dice que incluso cuando Ortiz Rubio llega al poder, tiene un atentado el mismo día que toma la protesta, le disparan en la quijada. Cuando él está internado se hace una pinta en la casa de Ortiz Rubio y dicen que aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente, porque ya se llevaba esta ideología de que Calles era el que mandaba. De hecho, a esta etapa de la historia se le llama el maximato o callismo. ¿Por qué? Porque dicen que aunque Calles estuviera afuera, él es el que ordenaba toda esta situación. Esta etapa tuvo 3 presidentes básicos, que fueron Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez, primero antes para no confundirlos, Ortiz Rubio trató de luchar contra el mandato, a pesar de que era uno de los seguidores de Calles, trató de luchar contra el mandato de Calles. Por eso es que duró muy poco y prefirió renunciar a su periodo electoral, que era de 4 años, él nada más duró 2 años. Y entonces fue como se eligió más bien fue interino también, Abelardo Rodríguez. Llega también al poder, pero él desde el inicio dice que él no llegó a mandar, que la vida política o el arte de hacer la política se la dejaban los políticos, que en este caso obviamente se refería a Calles y a sus subalternos, y él nada más llegó a ordenar, a poner orden en la administración del gobierno, así como en cuanto a sus finanzas y presupuesto. Bueno, aparte de este problema que tuvo, tenemos uno que fue la universidad. La universidad es cuando se da la autonomía de la Universidad Nacional. Esto es un movimiento que se hace muy rápido, precisamente atendiendo a las ideas del Partido Nacional Revolucionario de no fomentar ningún movimiento. Incluso al principio se estalla la huelga porque el rector quiere cambiar el plan para ingresar a la universidad. Esto es de un examen oral, hacerlo escrito. Los estudiantes, el movimiento se inicia aquí en la Facultad de Derecho. Después de eso, el presidente, que entonces era Portes Gil, manda a cerrar la escuela y se estalla un movimiento, la huelga general. El jefe de gobierno en ese entonces manda a traer a policía y bomberos para atacar a estas personas y se genera un movimiento de violencia, hubo varios estudiantes heridos, pero inmediatamente el presidente, al ver esta situación y ver que se le estaba saliendo de las manos y en sí de los principios por los cuales se había creado el Partido Nacional Revolucionario, cambia su estrategia, les pide un pliego petitorio, pide tener él mismo el contacto con los estudiantes piden que se remueva a varias personas del gobierno, y sobre todo en la Secretaría de Educación Pública, y se les niega todo, pero a cambio se les da la autonomía de la universidad. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo se trataba de llegar a estos principios que originó el Partido Nacional Revolucionario. Estos fueron algunos de los problemas, como les comentaba. También se da una crisis ya a principios de los 30. Esta crisis genera que se queden sin exportación, por tanto sin capital de importación y exportación. Se empiezan a cerrar tanto fábricas, también empleos, los empleos empiezan a escasear, y todo esto genera que el partido, lejos de irse separando, se vaya haciendo como una ideología más centralista, que esa es en sí la idea básica del Partido Nacional Revolucionario. Esto después va a cambiar, sobre todo con la postulación de Porfirio Díaz, pero ya de esa parte les habla, perdón, de Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas, pero ya de eso les va a hablar mi compañero. Sabía que Porfirio Díaz la segunda etapa, aunque efímera y muy fugaz del PNR, hoy PRI, fue la que duró 8 años nada más, cuando se denominó Partido de la Revolución Mexicana, el cual se fue gestando desde los primeros años de la década de los 30, en virtud de que en la segunda Convención Nacional del PNR, en Querétaro, celebrada en el año de 1933,
se dio trato a lo que fue la designación del candidato presidencial que comentaba mi compañero, para efectos de la elección del año siguiente, del 1974. Ahí se determinó que el candidato fuese Lázaro Cárdenas del Río, el general Lázaro Cárdenas. En esta segunda convención nacional se da dentro de un contexto histórico en México, ya en el punto más álgido del maximato, de lo que nos explicaba nuestra compañera, de lo que fue el dominio en la política, o la designación y el dominio de Plutarco Elías Calles en el partido y en la política nacional. Así, con esta designación de Lázaro Cárdenas, se suscitan las elecciones y el 30 de noviembre del 34 es electo presidente general Lázaro Cárdenas, y ya se vive en esa etapa, a partir de ese año, una dualidad de poder entre el maximato de Plutarco Elías Calles y como presidente Lázaro Cárdenas del Río. Pero bueno, incluso se da inclusive un intercambio de hasta diretes o de declaraciones entre uno y otro. Hay por ahí una anécdota, más bien una noticia, donde hace unas declaraciones de Plutarco Elías Calles en el periódico Excelsior, donde dice que pues, él había sido, fue en el 12 de julio del 35, la publicación del Excelsior, donde él dice que Lázaro Cárdenas, entre todos los problemas del país, había dejado el estallamiento de huelgas sin ser tratadas y que pues estaba dando cabida ahora sí que casi a la anarquía en el país. A lo que contesta 2 días después Lázaro Cárdenas en el Nacional, nos dice pues es parte de que pues hay una explotación obrera, ¿no? Y bueno, ya ese fue el punto más alto en esa pugna. La punta más alto de esa pugna entre Lázaro, que la presidencia de general Cárdenas, y el jefe máximo Plutarco Elías Calles. Ya donde se cuenta de ello en el PNR, en cuanto a que el partido también estaba siendo sobre todo sometido por las decisiones de Plutarco Elías Calles y el desprestigio propio de los políticos de la época, el 4 de septiembre del 36 el Comité Ejecutivo Nacional del PNR lanzó un manifiesto cuya finalidad era fomentar una política de puertas abiertas. Hay que entender aquí también que les explico, el PNR estaba en sus inicios, no sé si me recuerda la compañera, pero se los repito, estaba integrado por partidos sobre todo locales, de las entidades regionales. El PNR era eso, era un aglutinamiento de diversos partidos políticos pequeños, que es por los que se conformaba el PNR. Ya aquí fue que en ese manifiesto, después de la segunda convención nacional del PNR, pues se intentó hacer esa política de puertas abiertas. ¿En qué sentido? De que pues a otros sectores, no solamente los pequeños partidos regionales y locales, se vean cobijados en ese nuevo partido, ¿no? Bueno, en el partido del PNR con esa nueva idea, con otros sectores, inclusive hasta el presidente Cárdenas en el día 18 de diciembre del 37 también publicó un manifiesto en el que anuncia la transformación del partido.